Era una mañana de mayo sorprendentemente fresca en Manassas. Breland Pierce se estremeció al abrir la puerta de su floristería, Tender Petal. La campanita situada sobre la entrada tintineaba como para dar la bienvenida al comienzo de un nuevo día. Breland respiró profundamente el aire húmedo impregnado del aroma de rosas, lirios y crisantemos recién cortados. Siempre era un aroma tranquilizador, incluso en los días más ansiosos. Y últimamente los días de ansiedad eran cada vez más frecuentes. Breland encendió las luces y comenzó el habitual ritual matutino de revisar las flores, rociar las plantas y ajustar los arreglos de la ventana. Sus delgados dedos con uñas cortas cubiertas de esmalte rosa claro recortaban con destreza los tallos y retiraban el exceso de vegetación. Trabajar con flores requería concentración y la ayudaba a olvidarse de la casa por un momento. En Noel. Se habían conocido hacía 5 años, cuando Breland acababa de mudarse a Manassas intentando empezar una vida desde cero, lejos de los millones de su padre y de los dramas familiares. Noel Harper, profesor de literatura en la universidad local, se había pasado por su recién inaugurada tienda para recoger un ramo de flores para un compañero de aniversario. Alto, con el pelo rojizo y una cálida sonrisa, enseguida le llamó la atención por su lectura y su amable sentido del humor. Hablaron de flores, del simbolismo de diversas plantas en la literatura, y la hora pasó volando. Una semana más tarde volvió, esta vez sin pretexto, solo para invitarla a tomar un café. Breland no dijo que sí de inmediato. Tras la dolorosa separación de su padre, tras el sonoro escándalo y el rechazo de la herencia, necesitaba tiempo para aprender a confiar de nuevo en la gente. Pero la persistencia de Noel, su sincero interés por ella, no por el dinero ni por los contactos, sino por ella misma, derritió el hielo de la desconfianza. Un año después se casaron. Una ceremonia modesta, unos pocos amigos, ningún pariente. Breland nunca le habló a su marido de su verdadera familia. Solo sabía que sus padres se habían divorciado cuando ella era adolescente y que la relación con su padre no había funcionado. Era una verdad a medias, lo justo para evitar preguntas incómodas. Las cosas solían ir muy bien. ¿Qué ha cambiado? Breland suspiró, rociando las orquídeas. Durante los 3 primeros años, su matrimonio había parecido perfecto. Una casa acogedora en las afueras de la ciudad, cenas juntos, largas conversaciones por las noches, planes para el futuro. Noel apoyaba su pasión por las flores, ayudaba con la contabilidad de la tienda, se alegraba con cada nuevo cliente. Breland, por su parte, disfrutaba escuchando sus historias sobre estudiantes, ayudando a revisar redacciones, asistiendo a veladas literarias universitarias. Pero hace unos 6 meses, algo se rompió. Al principio, los cambios fueron casi imperceptibles. Noel empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo, a hablar menos de su día y a mirar el teléfono con más frecuencia. Luego llegaron las llamadas extrañas, tras las cuales se iba a otra habitación, aparentemente para dejarla descansar. 2 veces no pasó la noche en casa, alegando conferencias y reuniones con editores. Breland no quería creer lo obvio. Tal vez realmente tenía un aumento de trabajo. Tal vez estaba preparando algún tipo de sorpresa. Tal vez el timbre sobre la puerta tintineó, interrumpiendo sus infelices pensamientos. Una clienta habitual, la señora Eddington, una anciana de modales aristocráticos y amante de las rosas clásicas, entró en la tienda. «Buenos días, querida», sonrió. «Como siempre, tiene las flores más frescas de la ciudad». «Buenos días, señora Eddington». «Gracias. Hago lo que puedo». Breland guardó el pulverizador y se limpió las manos en el delantal. «¿Qué puedo hacer por usted hoy?» «Necesito un pequeño ramo para mi nieta. Le han dado un papel en la obra del colegio». «Oh, felicidades. Estoy segura de que estará maravillosa. Creo que claveles rosas con una ramita de eucalipto sería perfecto. Un símbolo de talento y éxito». Mientras Breland armaba el ramo, la señora Eddington compartía las noticias del pueblo como de costumbre. Conocía a todo y a todos en Manassas. ¿Quién salía con quién se divorciaba, a quién habían ascendido y quién había perdido su trabajo. ¿Has oído hablar del nuevo proyecto de inversión? Dicen que un gran empresario de Nueva York va a construir aquí un parque tecnológico. Toda la ciudad habla de ello. Breland frunció el ceño mientras ataba el ramo con una cinta de raso. No, no me he enterado.
Últimamente no sigo mucho las noticias. Pues claro que no, querida. Esto podría cambiar toda la cara de nuestra ciudad. Dicen que este hombre de negocios es un verdadero magnate, dueño de varias empresas tecnológicas. Pierce, creo que es su apellido. Richmond Pierce. A Braylon le temblaron las manos y se pinchó un dedo con la espina de una rosa. Una pequeña gota de sangre sobresalió de su piel, pero Braylon apenas notó el dolor. ¿Estás bien, querida?, preguntó preocupada la señora Eddington. Sí, sí, solo ha sido un momento incómodo, sonrió Braylon rápidamente tratando de ocultar su sorpresa. Aquí está tu ramo. Le he añadido unas ramitas de lavanda para que esté tranquila antes del espectáculo. Cuando el cliente se marchó, Braylon se apoyó en el mostrador, tratando de dominar sus emociones. Richmond Pierce, su padre, el hombre que había jurado no volver a ver ni a oír. El hombre que una vez había controlado todos sus movimientos, todas sus decisiones. El hombre del que había huido 8 años atrás, renunciando a todo, su dinero, su posición en la sociedad, incluso su apellido. Es solo una coincidencia, se convenció Braylon. Manassas no es la única ciudad que construye parques tecnológicos. No tiene motivos para buscarme aquí. El resto de la mañana pasó borroso. Braylon atendía mecánicamente a los clientes, sonriendo, ofreciendo consejos, pero sus pensamientos vagaban muy lejos. Recordaba la enorme mansión de Long Island, las estrictas cenas familiares, las constantes reprimendas de su padre, su desaprobación de todo lo que hacía. Recordó su última pelea, los gritos, la vajilla rota, las palabras crueles que no se podían retirar. Al mediodía, cuando la afluencia de visitantes había disminuido, Braylon se preparó una taza de té y se sentó a ver las noticias locales en su tableta. Y allí estaba, una entrevista con Richmond Pierce, consejero delegado de Pierce Technologies, sobre los planes para desarrollar un centro de innovación en Manassas. Una foto de mi padre en primer plano. Seguía teniendo los mismos ojos grises penetrantes, la misma barbilla de carácter fuerte, solo que ahora su pelo era completamente gris y su rostro estaba plagado de profundas arrugas. Ha envejecido, observó Braylon con sorpresa. Por alguna razón, siempre había imaginado a su padre inmutable, como si el tiempo no tuviera poder sobre él. Al final de la entrevista había un breve resumen del empresario. Educación, carrera, proyectos benéficos. Y ni una palabra sobre su familia. Ni una palabra sobre la hija que una vez había sido su heredera y orgullo. Braylon cerró la página y dejó la tableta a un lado. El teléfono que llevaba en el bolsillo del delantal vibró, alertándola de un nuevo mensaje. Lo sacó, esperando ver una notificación de un vendedor de flores o un mensaje de uno de sus amigos. Pero en la pantalla apareció un nombre que no esperaba ver. Richmond Pierce. A Braylon le dio un vuelco el corazón. ¿Cómo había encontrado su número? Una pregunta tonta. Con sus recursos y contactos, no era difícil. Con dedos temblorosos, abrió el mensaje. Braylon, sé que vives en Manassas. Te visitaré por negocios la semana que viene. Tenemos que hablar. Tengo muchas cosas que quiero explicarte. Por favor, dame una oportunidad. Braylon releyó el mensaje varias veces. No había amenazas ni exigencias de volver. Solo una petición para reunirse. No se parecía en nada al autoritario Richmond Pierce que ella conocía. El resto del día no pudo concentrarse en el trabajo. Confundió pedidos 2 veces, se olvidó de regar las nuevas plantas e incluso estuvo a punto de engañar a un cliente, por lo que se disculpó profusamente. Por la tarde, después de cerrar la tienda, Braylon permaneció sentada en la habitación en penumbra durante largo rato, dudando si volver a casa. Normalmente, esperaba con impaciencia el final del día para pasar una velada tranquila con Noel, pero en los últimos meses, su casa había dejado de ser un lugar al que quería ir corriendo. Finalmente se recompuso y se dirigió a casa. Noel aún no había vuelto del trabajo, aunque el reloj indicaba que eran casi las 8 de la tarde. Las clases de la universidad terminaban a las 5, incluso con el asesoramiento y el repaso. Braylon preparó la cena, pasta con marisco, la favorita de su marido, y se sentó a esperar. A las 9 le envió un mensaje. ¿Vienes pronto? La respuesta llegó 10 minutos después. Llego tarde a una reunión del departamento. No me esperes levantada, vete a la cama. Braylon metió la pasta en la nevera y subió a su dormitorio. Mientras se preparaba para irse a la cama,
Reflexionó sobre la extraña coincidencia de que el mismo día que se enteraba de la llegada de su padre, recibía una prueba más de que la relación con su marido se había enfriado. ¿Podría ser una señal? ¿Una señal de que un capítulo de su vida estaba terminando y comenzaba otro? Se tumbó en la cama y miró al techo durante largo rato, preguntándose si debía responder al mensaje de su padre. Una parte de ella quería dejar atrás el pasado para siempre. Pero la otra parte, la que echaba de menos a su padre a pesar de todo el dolor, quería oír lo que tenía que decirle. Poco antes de medianoche, la puerta principal crujió suavemente. Braylon fingió estar dormida cuando Noel entró en el dormitorio. Olía a un perfume desconocido, dulce, con notas de vainilla y almizcle. Era el tipo de perfume que Braylon nunca usaba, pues prefería aromas más frescos y florales. Su marido se tumbó suavemente a su lado, con cuidado de no despertarla. Podía oír su respiración, sentir el calor de su cuerpo, pero era como si hubiera crecido un muro invisible entre ellos. ¿Cuándo nos convertimos en extraños?, pensó Braylon, y el pensamiento resonó con un dolor en algún lugar profundo de su interior. Por la mañana, cuando Noel aún dormía, envió una breve respuesta a su padre. No estoy segura de estar preparada para conocernos. Tengo que pensármelo. De camino a la tienda, Braylon reflexionó sobre el extraño giro del destino. Durante 8 años había estado construyendo una nueva vida, intentando olvidar el pasado. Y ahora, cuando esa nueva vida empezaba a desmoronarse, el pasado llamaba de repente a su puerta. ¿Coincidencia? ¿O el destino le está dando una segunda oportunidad? La campana sobre la puerta del pétalo tierno tintineó, dando la bienvenida a un nuevo día. Braylon respiró profundamente el familiar aroma de las flores y se puso manos a la obra. Habían pasado 3 días desde el inesperado mensaje de su padre y Braylon seguía sin tomar una decisión. Los pensamientos sobre la próxima reunión se mezclaban con la ansiedad por un matrimonio que parecía estar a punto de estallar. Hoy Noel ha vuelto a salir temprano, sin siquiera desayunar, citando una reunión matutina del departamento. Esta tarde tengo una reunión con un posible editor de mi libro, dijo abrochándose la camisa. No me esperes para cenar. ¿A qué restaurante vas?, preguntó Braylon, intentando que la pregunta sonara informal. Noel se quedó inmóvil un instante y luego la soltó sin cuidado. El Blue Oyster, supongo, o al Olive Garden. Aún no lo he decidido. Braylon asintió, fingiendo que se lo creía. El Blue Oyster llevaba 15 días cerrado por reformas. Salió en todos los periódicos locales. Una pequeña mentira, pero muy reveladora. El día en la floristería se alargó lentamente. Braylon miró el teléfono varias veces para ver si había algún mensaje nuevo de su padre, pero no decía nada. Al parecer, había decidido darle tiempo para pensar. A la hora de comer, dejó la tienda en manos de su ayudante a tiempo parcial, Esther, una estudiante universitaria, y fue a comer algo a una pequeña cafetería al otro lado de la calle. Eligió una mesa junto a la ventana y pidió una ensalada y un té. No tenía apetito, pero no quería perderse una comida. Últimamente había adelgazado mucho. De repente le llamó la atención una pareja que pasaba por delante de la cafetería. Un hombre alto con chaqueta azul oscuro, su marido, y una elegante mujer pelirroja con un estricto traje de negocios. Caminaban tan juntos que sus hombros se tocaban. La mujer hablaba animadamente y Noel sonreía. Esa sonrisa especial que solo le dedicaba a su mujer. El corazón de Braylon se apretó dolorosamente. Conocía a la mujer. No en persona, pero había visto su foto en el periódico local, en la sección Profesionales de Éxito de Manassas. Helen Crawford, asesora financiera de Allen Capital, una empresa al servicio de los clientes adinerados de la región. El artículo elogiaba su profesionalidad, ambición y capacidad para encontrar un acercamiento a los inversores más exigentes. De repente todo encajó: las devoluciones tardías, las llamadas extrañas, las excusas. Braylon sintió que se le hacía un nudo en la garganta. Quería salir corriendo de la cafetería, perseguirlos, montar una escena. Pero algo la detuvo, tal vez el orgullo, tal vez el instinto de conservación. No, ahora no, pensó. No aquí, no delante de todos. En lugar de eso, Braylon pagó el almuerzo sin tocarlo intentando pasar desapercibida, siguió a la pareja a una distancia prudencial. Entraron en el Olive Garden,
uno de los restaurantes más caros de Manassas. Breslin se detuvo delante, observando a través de los grandes ventanales cómo les acompañaban a una mesa al fondo del local. Helen puso la mano en el hombro de Noel, inclinándose hacia él con una sonrisa íntima. Fue suficiente. Breslin se dio la vuelta y se dirigió hacia su tienda con paso rápido, intentando contener las lágrimas. Hasta que no estuvo en la trastienda, entre los cubos de flores y los rollos de papel de regalo, no se permitió romper a llorar. Breslin, la voz de Esther sonó preocupada en la puerta. Hay un cliente preguntando por los preparativos de la boda. Un momento. Breslin se secó rápidamente las lágrimas y se miró en el pequeño espejo de la pared. Ojos rojos, rímel corrido. Dile que voy enseguida. Se lavó la cara con agua fría del grifo y, respirando hondo, se dirigió a su cliente con una sonrisa profesional. La vida sigue, se recordó a sí misma. Y tengo que decidir qué hacer a continuación. Aquella tarde, sentada en la casa vacía, Breslin respondió por fin al mensaje de su padre. Vale, quedamos. ¿Cuándo vienes? La respuesta llegó casi al instante, como si Richmond hubiera estado esperando junto al teléfono. Ya estoy en Manassas. Me alojo en el Grand Hotel. Puedo reunirme con usted mañana a la hora que le convenga. Ya está aquí. Breslin sintió una extraña mezcla de ansiedad y alivio, así que la decisión tendría que tomarse antes de lo que ella pensaba. Mañana, a las 3 de la tarde, en el café de té Lavanda, escribió, eligiendo un lugar tranquilo y alejado del centro, donde era poco probable encontrarse con gente conocida. Estaré esperando. Gracias por aceptar, respondió su padre. Noel llegó a casa pasadas las 11 de la noche. Olía a vino y al mismo perfume dulce. Breslin se hizo la dormida. No quería una conversación que inevitablemente se convertiría en un intercambio de mentiras. Su marido se desnudó en silencio y se tumbó a su lado, sin intentar abrazarla, lo que se había convertido en la norma en los últimos meses. Por la mañana, Breslin se despertó con una sensación de pesadez en el pecho, pero también con una repentina determinación. Hoy vería a su padre por primera vez en 8 años. Hoy empezaría a enfrentarse a su pasado, y tal vez incluso a su presente. Eligió un vestido sencillo pero elegante de color azul marino. Se peinó cuidadosamente el pelo castaño y se maquilló ligeramente. El espejo reflejaba a una mujer de 32 años, con ojos cansados, pero aún hermosa, heredera de los rasgos precisos y los expresivos ojos verdes de su madre. No tengo nada de lo que avergonzarme, le dijo a su reflejo. Construí esta vida por mi cuenta, sin su dinero ni sus contactos. La tarde en la tienda transcurrió en tensa expectación. A las 2 en punto, Breslin entregó las maletas a Esther y se dirigió a té Lavanda. El pequeño café con cortinas malva y teteras de porcelana en cada mesa estaba casi vacío, el lugar perfecto para una conversación importante. Eligió una mesa en un rincón y pidió un té de jazmín, sintiendo que el corazón le latía cada vez más deprisa. A las 3 en punto, se abrió la puerta del café y entró Richmond Pierce. Breslin apenas reconoció a su padre. El que fuera un hombre majestuoso y poderoso, con una postura perfecta, parecía ahora más viejo que sus 65 años. Su pelo canoso había adelgazado, tenía los hombros caídos y la cara arrugada, pero sus ojos, los mismos penetrantes ojos grises, la encontraron inmediatamente en la habitación en penumbra. Se acercó a la mesa con una sonrisa insegura, una expresión que Breslin nunca había visto en su rostro. «Hola, Breslin». Su voz sonaba ronca, como si le costara hablar. «Hola», señaló con la cabeza la silla de enfrente. «Siéntate». Richmond se sentó, sin dejar de mirar a su hija. «Estás preciosa», dijo por fin. «Gracias». Breslin dio un sorbo a su té tratando de ocultar su emoción. «¿Querías hablar?» «Te escucho». Richmond suspiró y pidió un café solo a la camarera. Cuando ella se alejó, él empezó. «No sé por dónde empezar. Han pasado tantos años. Te han estado buscando, pero te has escondido muy bien». «No me escondía», dijo Breslin. «Solo estaba viviendo mi vida, sin ti». «Merecidamente», asintió Richmond, sorprendiéndola con aquella confesión. «Fui un padre terrible, controlador, exigente, incapaz de ver lo que realmente querías». Breslin guardó silencio. No esperaba este comienzo de conversación.
Se había preparado para acusaciones, para intentos de manipulación, pero no para este remordimiento. ¿Qué había cambiado?, preguntó por fin. ¿Por qué ahora? Richmond dio un sorbo a su café y respondió en voz baja. Casi muero, Briley. Hace 8 meses sufrí un infarto masivo. Los médicos dijeron que las posibilidades de sobrevivir eran mínimas. Braylon sintió que se le apretaba el corazón. A pesar de todo el dolor, pensar en la muerte de su padre era doloroso. Pero sobreviviste, dijo. Sí, y mientras estaba en el hospital, conectado a las máquinas, pensé mucho. Sobre mi vida. Sobre lo que realmente importa. La miró directamente a los ojos. Sobre ti. Sobre cómo lo había estropeado todo. Barry Lane guardó silencio, sin saber qué decir. Los recuerdos de la última pelea se agolparon en su memoria. Los gritos, las acusaciones, la rabia de él cuando ella declaró que se negaba a seguir el camino que él le había trazado. Siempre has querido controlar mi vida, dijo en voz baja. Elegir a mis amigos, mi universidad, mi carrera. Incluso querías elegir a mi marido. Lo sé. Richmond bajó la cabeza. Creía que lo hacía por tu bien. Quería evitar que cometieras errores, darte lo mejor. Pero en realidad, solo tenía miedo de perder el control. Después de la muerte de tu madre, tú eras todo lo que me quedaba. La mención de su madre, que había muerto de cáncer cuando Braylon tenía 15 años, despertó una nueva oleada de emoción. Ni siquiera me dejaste llorar por ella a mi manera, dijo, sintiendo que se le llenaban los ojos de lágrimas. Me dijiste que aguantara y fuera fuerte. Me dijo que no llorara en el funeral. No sabía cómo manejar mis emociones, admitió Richmond. Ni las mías ni las tuyas. Pensé que podría protegerte si te enseñaba a no mostrar debilidad. Pero estaba equivocado, Braylon. Muy equivocado. Guardaron silencio. La camarera trajo pasteles que Braylon no recordaba haber pedido. Quizá su padre había hecho el pedido cuando ella estaba momentáneamente distraída. No te pido que me perdones, continuó Richmond tras una pausa. Solo quiero que sepas que he cambiado. La enfermedad pone muchas cosas en perspectiva. Cuando crees que te estás muriendo, te das cuenta de que el dinero, el poder, el control, todo eso no vale nada sin la gente que tienes cerca. Braylon miró a su padre, anciano, vulnerable, nada parecido al tirano de sus recuerdos. Una parte de ella quería creerle, pero la otra, la que aún recordaba el dolor del pasado, insistía en la cautela. ¿Por qué has venido a Manassas?, le preguntó. ¿Solo para disculparte? No, no solo para disculparme. Richmond se enderezó, y por un momento, Braylon lo vio como el hombre de negocios que había sido antes, centrado, decidido. Pienso construir aquí un parque tecnológico. Es un proyecto prometedor que creará cientos de puestos de trabajo y transformará la ciudad. Pero, hizo una pausa, podría haber elegido cualquier otra ciudad. Elegí Manassas porque quería estar cerca de ti. Quería intentar arreglar las cosas. Algunas cosas no tienen arreglo, papá. Lo sé, asintió él, y Braylon notó que era la primera vez en 8 años que lo llamaba papá. Pero podemos volver a empezar. No donde lo dejamos, sino borrón y cuenta nueva. Miró por la ventana, observando a los transeúntes, gente corriente con sus propias alegrías y problemas. Su vida en Manassas fue tranquila, mesurada. Lo había conseguido todo sola. Abrió una tienda, compró una casa, se casó, aunque esto último era ahora amargo. No puedo olvidar todo lo que pasó, dijo por fin. No te lo estoy pidiendo, respondió Richmond. Solo dame la oportunidad de formar parte de tu vida. No para controlarte, no para decirte lo que tienes que hacer, solo para estar a tu lado. Como un padre normal. Nunca has sido normal, papá. Puedo aprender. Sonrió de verdad por primera vez en su encuentro, y las arrugas aparecieron en las comisuras de sus ojos. Los perros viejos también pueden aprender trucos nuevos. Aquella frase, tan poco característica del viejo Richmond Pierce, provocó una sonrisa involuntaria en Braylon. Tal vez había cambiado. Necesito tiempo, dijo ella terminándose el té. No puedo responder enseguida. Por supuesto, asintió Richmond. Estaré en la ciudad al menos un mes. Aquí, sacó una tarjeta de visita del bolsillo. Están todos mis contactos. Llámame cuando quieras. Braylon cogió la tarjeta,
una pesada tarjeta de papel con el logotipo de Pierce Technologies grabado en relieve. Tan familiar y tan extraño al mismo tiempo. Por cierto, añadió Richmond, he visto tu tienda. Pétalo Tierno es un nombre precioso, y el escaparate es muy bonito. ¿Has estado allí? Brilén se sorprendió. Solo desde fuera. No me atreví a entrar sin invitación. Asintió con la cabeza, apreciando aquella delicadeza, que no tenía nada que envidiar a la de su padre, que había irrumpido en su vida sin invitación ni previo aviso. Debería volver a la tienda, dijo, poniéndose en pie. Esther no podrá hacer frente a la avalancha de clientes de la noche. Por supuesto, Richmond también se levantó. Tras un momento de vacilación preguntó, ¿puedo darte un abrazo de despedida? Esta pregunta, dudosa, casi tímida, acabó por convencer a Braylin de que el hombre que tenía delante era un hombre cambiado. El antiguo Richmond Pierce nunca había pedido nada, había exigido u ordenado. Sí, respondió en voz baja, y su padre la rodeó suavemente con el brazo. Olía a colonia cara, y por alguna razón a hospital, un olor que ningún perfume podía superar. El abrazo duró solo unos segundos, pero en ese tiempo Braylin sintió lo frágil que se había vuelto su padre, cómo había cambiado su cuerpo tras la enfermedad. Gracias por acceder a verme, dijo separándose. Significa mucho para mí. Braylin asintió y despidiéndose, salió del café con sentimientos contradictorios. El encuentro con su padre había removido el pasado, pero también había supuesto un extraño alivio. Era como si la piedra que llevaba en el corazón desde hacía 8 años se hubiera aligerado un poco. De camino a la tienda, reflexionó sobre lo mucho que había cambiado su padre. La enfermedad podía hacerle replantearse sus prioridades. Lo había visto antes, con algunos clientes que habían pasado por graves pruebas. La gente se ablandaba, se volvía más amable o, por el contrario, se endurecía. Su padre parecía haber elegido el primer camino. Pero inmediatamente surgió en mi mente un pensamiento traicionero. ¿Y si todo es un juego? ¿Y si solo ha encontrado una nueva forma de manipularte? Braylin apartó esas dudas. Ahora mismo tenía preocupaciones más acuciantes, como qué hacer con su matrimonio, que estaba a punto de estallar. Pensar en Noel y Helen Crawford le produjo una nueva oleada de dolor. De alguna manera, la traición de su marido le había dolido mucho más de lo que esperaba. Tal vez fuera porque Noel lo había sido todo para ella desde la ruptura con su padre. Familia, apoyo, un puerto seguro en el proceloso mar de la vida. Cuando volvió a la tienda, estaba sorprendentemente llena de clientes. Esther parecía sin aliento pero feliz. Parecía que había sido un día provechoso. «Llegas justo a tiempo», exclamó la chica. «Tenemos 3 nuevos pedidos de arreglos para bodas y uno para un aniversario. Y la señora Eddington llamó para preguntar si podíamos hacer una corona para el funeral de su primo». Braylin sonrió agradecida a su ayudante. «Gracias por hacer esto. Ahora me encargo yo». Absorta en su trabajo, olvidó por un rato sus problemas personales. Las flores siempre habían tenido un efecto calmante en ella. Quizá por eso había elegido esta profesión. En un mundo en el que todo cambia constantemente, las flores se mantienen fieles a su naturaleza. Crecen, florecen y se marchitan, siguiendo el ciclo inmutable de la vida. Por la tarde, después de cerrar la tienda, Braylin no se apresuró a volver a casa. Sabía que Noel volvería a llegar tarde. Por la mañana le había advertido de que tenía una reunión importante. Se preguntó si volvería a tener una cita con Helen o si esta vez sería verdad. En lugar de adivinar, Braylin decidió comprobarlo. Se dirigió hacia el Olive Garden donde los había visto ayer. De pie en el lado opuesto de la calle, observó la entrada del restaurante, sintiéndose ridícula, como la heroína de una novela policíaca barata. Pero después de media hora de espera, su paciencia se vio recompensada cuando Noel y Helen salieron del restaurante, cogidos de la mano. Se detuvieron en la entrada y Helen le tendió un beso largo y apasionado, nada parecido a un beso amistoso. Braylin sintió que las náuseas le subían a la garganta. Una cosa era sospecharlo y otra muy distinta verlo con sus propios ojos. Se dio la vuelta rápidamente y se alejó, sin querer que la vieran. En casa, permaneció sentada en la oscuridad durante largo rato, pensando en su matrimonio, en su padre, en lo mal que estaba todo.
Cuando Noel volvió, otra vez tarde, otra vez oliendo a perfume ajeno, se hizo la dormida. Por la mañana, al despertarse antes que su marido, Braylin encontró fuerzas para escribir a su padre. Gracias por hablar conmigo ayer. Necesito tiempo para pensarlo, pero me alegro de que estés bien después de tu enfermedad. La respuesta llegó unos minutos después. Lo comprendo, y esperaré el tiempo que haga falta. Si necesitas algo, lo que sea, dímelo. Braylin colgó el teléfono y se sintió extrañamente tranquila. Por primera vez en mucho tiempo, tuvo la sensación de que, a pesar de sus problemas, no estaba sola en el mundo. Hacía una semana que no veía a su padre. Braylin no le había llamado, pero intercambiaban mensajes cortos. Nada especial, solo un «buenos días» o un «¿qué tal el día?». Estas pequeñas muestras de atención eran extrañamente reconfortantes. Le daban la ilusión de que había alguien en su vida que se preocupaba por ella. Con Noel apenas hablaban. Él volvía tarde a casa y se marchaba temprano por la mañana, evitando las relaciones sociales prolongadas. Braylin no preguntó por Helen, no montó una escena, no exigió explicaciones, en parte por orgullo, en parte porque no sabía qué hacer con esa información. Abandonar, perdonar, luchar por el matrimonio. El jueves por la noche, justo cuando estaba a punto de irse a la cama, Noel entabló conversación de repente. Hay una fiesta en casa de Lawrence Higgins el sábado. ¿Te acuerdas de él? El jefe del departamento. Braylin asintió. Había coincidido varias veces con Lawrence en actos de la facultad. Un hombre alto, corpulento, de voz sonora y con la costumbre de dar palmadas en el hombro. Se ha comprado una casa nueva y va a celebrar una fiesta de inauguración. Continuó Noel evitando mirarla. Ha invitado a todos los profesores y a sus cónyuges. Habrá mucha gente, no solo de la universidad. ¿Y quieres que vaya contigo? Braylin no pudo ocultar su sorpresa. En los últimos meses, su marido apenas la había llamado para asistir a actos de trabajo. Bueno, sí. Noel se encogió de hombros. Es un acontecimiento importante. Lawrence es un hombre muy poderoso en la ciudad. Habrá representantes de la administración, empresarios. Vaciló. De todos modos, vale la pena presentarse. Me pregunto si Helen estará allí, pensó Braylin, pero preguntó en voz alta. ¿Cuándo y dónde? Esta noche a las 7 en su nueva casa de Oak Street. Puedo recogerla después del trabajo. Braylin asintió. De acuerdo, iré. Noel pareció sorprendido por su rápida aceptación, pero no dijo nada. Estaba claro que esperaba una negativa, o al menos preguntas. Pero Braylin decidió que aquella fiesta era una buena oportunidad para ver a Helen en su ambiente natural y darse cuenta de la seriedad de su relación con su marido. El sábado Braylin cerró la tienda temprano y pasó la tarde preparándose para la fiesta. Rara vez acudía a este tipo de eventos. La mayor parte del tiempo prefería pasarlo en casa o en un pequeño grupo de amigos íntimos. Pero esta noche quería lucir lo mejor posible. Repasando su armario, eligió un vestido esmeralda que acentuaba el color de sus ojos. Corte sencillo pero elegante, tela de calidad, ajuste perfecto. Era uno de los pocos vestidos caros que se había permitido comprar desde que se mudó a Manassas. Una pequeña debilidad, un recuerdo de una vida pasada en la que su armario se renovaba cada temporada. Se peinó con un recogido sencillo pero efectivo, se maquilló discretamente y eligió sus pendientes favoritos con pequeñas esmeraldas. Regalo de Noel por su primer aniversario. Al mirarse al espejo, Braylin se dio cuenta de repente de cuánto tiempo hacía que no se arreglaba para su marido. Cuánto tiempo hacía que él no la miraba con admiración. Bueno, las cosas podrían cambiar hoy, pensó, sin saber aún en qué dirección. Noel llegó a casa a las 6:30, visiblemente nervioso. Cuando vio a su mujer con el vestido esmeralda, se quedó inmóvil un instante, y algo parecido a su antigua admiración brilló en sus ojos. Pero el momento pasó rápidamente, sustituido por el habitual distanciamiento de los últimos tiempos. ¿Estás lista?, preguntó ajustándose la corbata. Será mejor que nos pongamos en marcha si no queremos llegar tarde. Braylin asintió, cogió su pequeño bolso y se puso un abrigo ligero. Las tardes seguían siendo frescas en Manassas. El trayecto hasta la casa de Lawrence transcurrió en un tenso silencio. Noel conducía concentrado, mirando de vez en cuando a su mujer con una expresión ilegible. Braylin miraba por la ventanilla,
preguntándose qué les esperaría esta noche. La casa de Lawrence Higgins resultó ser una gran mansión de estilo colonial de 2 plantas, con una parcela espaciosa y un jardín bien cuidado. El camino de entrada ya estaba plagado de coches, muchos de ellos con un valor superior a los ingresos anuales de Breland por su floristería. Impresionante, comentó al salir del coche. Parece que la enseñanza universitaria se ha convertido en un negocio lucrativo. Noel sonrió. Lawrence tiene una esposa rica. Es de la familia Berkeley, magnates locales de la construcción. Así son las cosas, pensó Breland. Así que el jefe del departamento se casó con una mujer rica. Me pregunto si eso es lo que también le atrae de Helen. Sus conexiones y perspectivas, pero no dijo nada en voz alta. Solo sonrió y cogió a su marido bajo el brazo, un gesto que antes había sido natural, pero que ahora parecía casi desafiante. Noel se tensó, pero no retiró la mano. Abrió la puerta el propio dueño, con la cara roja por la bebida, pero cordial y bullicioso. «Noel, compañero», le dio una palmada en el hombro al profesor. «Me alegro de que hayas venido. Y la señora Harper, por supuesto. Pasen, pasen. Bar en el salón, aperitivos en la terraza. Pónganse cómodos». Entraron en un amplio salón lleno de invitados. Breland sintió de inmediato las miradas apreciativas, sobre todo de las mujeres, que rápidamente la observaron de pies a cabeza, fijándose en su vestido, zapatos y joyas. Noel, tras intercambiar saludos con varios colegas, la condujo al salón, una habitación enorme con techos altos, muebles antiguos y una chimenea de mármol. Un pequeño grupo de personas ya se había reunido en torno a la larga mesa de bebidas, y entre ellos estaba Helen Crawford. Con un vestido rojo ajustado y el pelo rojo perfectamente peinado, tenía un aspecto espectacular y caro. Pero Breland, que se había criado entre gente realmente rica y de éxito, se fijó enseguida en pequeños detalles que delataban el deseo de aparentar más que de ser. Maquillaje demasiado brillante, joyas excesivas, risas deliberadamente estridentes. Helen intentaba parecer una mujer de la alta sociedad, pero para el ojo experimentado parecía una provinciana ambiciosa. Cuando sus miradas se cruzaron, Helen se paralizó por un momento, obviamente sin esperar ver a la esposa de su amante, pero se recompuso rápidamente y sonrió con frialdad a Breland, que se volvió desafiante hacia su acompañante, un hombre mayor vestido con un traje caro. «Iré a por algo de beber», dijo Noel, tratando claramente de evitar una situación incómoda. «Claro», asintió Breland. «Tomaré un vino blanco, por favor». Al quedarse sola, miró a su alrededor y reconoció a algunos de los invitados, en su mayoría profesores universitarios y sus cónyuges. La mayoría saludaron con la cabeza, pero nadie se acercó a hablar con ella. Breland estaba acostumbrada a esa actitud. En las ciudades pequeñas como Manassas siempre había una jerarquía tácita, y la mujer de un modesto profesor de literatura, que tenía una pequeña floristería, no ocupaba un lugar destacado en ella. Noel volvió con 2 vasos y estaba tendiéndole uno a Breland cuando la señora de la casa, Evelyn Higgins, una rubia menuda de mirada penetrante y sonrisa tensa, se acercó a ellos. «Noel, cuánto me alegro de que hayas venido», exclamó, besándole el aire cerca de la mejilla. Y vaciló mirando a Breland. «¿Mi mujer, Breland?», le preguntó Noel. «¿Os conocisteis en la fiesta de Navidad de la universidad?» «Ah, sí, claro». Evelyn dirigió a Breland una mirada apreciativa. «Muy precioso vestido. Vintage, ¿eh? Ahora está tan de moda». Breland sonrió al darse cuenta de que acababan de llamar anticuado a su atuendo. «Muchas gracias. Tienes una casa preciosa». «Estamos empezando las reformas», dijo Evelyn con un gesto despreocupado de la mano. «Se va a rehacer por completo. ¿Sabes, Noel? Deberías hablar con Richard Bennett. Está aquí hoy y sé que está buscando a alguien que escriba la historia de su empresa. Es una gran oportunidad para obtener ingresos extra». Bajó la voz, lanzando una rápida mirada a Breland. «Seguro que te vendría bien». Noel se sonrojó ligeramente, pero asintió. «Por supuesto, estaré encantada de conocerte». «Vamos, te presentaré». Evelyn le cogió del brazo. «Breland, no te importa que te robe a tu marido un momento, ¿verdad?». Sin esperar respuesta, condujo a Noel al otro extremo de la sala, donde había un grupo de hombres trajeados.
Breslin se quedó sola con una copa de vino, sintiendo las miradas curiosas sobre ella. Suspirando, se dirigió hacia la terraza, esperando encontrar allí una compañía más agradable. Al pasar junto a un grupo de mujeres, oyó un fragmento de conversación. Claro, sus ingresos por vender flores no pueden comprar mucho. Dicen que su carrera se ha estancado, cuando era tan prometedora. Es una maravilla que siga con ella cuando hay tantas oportunidades alrededor. Breslin aceleró el paso, fingiendo no oír. Había menos gente en la terraza y respiró aliviada mientras saboreaba el aire fresco del atardecer. Se acercó a la barandilla, admirando el cuidado jardín iluminado por farolillos decorativos. Es una vista preciosa, ¿verdad? Una voz sonó a su lado. Breslin se dio la vuelta y vio a un hombre mayor, de ojos amables y barba canosa pulcramente recortada. Sí, mucho, sonrió. Siento molestar, dijo el hombre. Me he dado cuenta de que estaba usted sola y he pensado que le gustaría hablar. Me llamo Henry Wilson. Enseño historia del arte. Briley Harper le tendió la mano. Esposa de Noel Harper, del Departamento de Literatura. Ah, Noel, un buen joven, muy prometedor. Henry le estrechó la mano. ¿A qué te dedicas si no es ningún secreto? Tengo una pequeña floristería en el centro de la ciudad. Tender Petal. Oh, conozco ese sitio. El profesor se animó. Mi mujer les compra flores a menudo. Dice que sus arreglos son los más originales de la ciudad. Se pusieron a hablar. Resultó que Henry no solo enseñaba historia del arte, sino que también era un jardinero apasionado. Hablaron de distintas variedades de rosas, de las nuevas tendencias en paisajismo, de los mejores jardines de Europa. Por primera vez aquella noche, Breslin se sintió en su elemento. Pero su agradable conversación se vio interrumpida por una fuerte voz procedente de la puerta de la terraza. «Profesor Wilson, aquí está. Le he estado buscando por todas partes». Helen Crawford caminaba hacia ellos con un vaso de un líquido oscuro, probablemente whisky o brandy. Su andar era algo inseguro y su voz más alta de lo necesario. «Señorita Crawford», asintió Henry cortésmente. «Qué agradable sorpresa. Solo Helen, por favor», sonrió ella balanceándose ligeramente. «Quería hablarle de su colección de impresionistas. Mi cliente está interesado en adquirir obras de arte de calidad, y he pensado en su experiencia». Breslin notó que el profesor arrugaba ligeramente la nariz, pero mantuvo una sonrisa cortés. «Estaré encantado de ayudarle, pero ahora mismo estoy teniendo una conversación muy interesante con la señora Harper sobre jardinería». Helen lanzó una mirada desdeñosa a Breslin. «Florista», se rió entre dientes. «No creo que tenga nada realmente interesante que decir sobre el arte de verdad». Henry frunció el ceño. «Señorita Crawford, eso es...» «No pasa nada, profesor», lo interrumpió Breslin. «De todos modos, ya es hora de que encuentre marido». Se dio la vuelta para marcharse, pero Helen le cerró el paso. «¿Tu marido?» Había una mueca de desprecio en su voz. «Ah, sí, Noel. Ahora está muy ocupado, hablando con gente importante. No debería ser interrumpido», bajó la voz. «Sabes, algunos tenemos que trabajar en nuestras carreras. No todo el mundo puede vender flores». Breslin sintió que el color le inundaba la cara. Estaba dispuesta a replicar, pero en ese momento salieron a la terraza otros invitados, Noel entre ellos. Al ver a su esposa junto a Helen, se puso pálido y corrió hacia ellos. «Ahí estás», dijo dirigiéndose a Breslin, pero mirando a Helen. «Te he estado buscando». «¿De veras?» Helen enarcó una ceja. «Creía que estabas muy absorta en tu conversación con Richard». Breslin desvió la mirada de su marido a su amante, asombrada por su insolencia. Ni siquiera intentaban ocultar su intimidad. «Noel, creo que deberíamos irnos», dijo en voz baja. Pero Helen no estaba dispuesta a dejarlos marchar tan fácilmente. «¿Ya te vas?», agitó las manos teatralmente. «Pero si la fiesta no ha hecho más que empezar. Aunque», miró a Breslin con desdén, «quizás sea lo mejor. No todos los presentes se sienten cómodos en semejante compañía». Ya había bastantes invitados en la terraza y muchos escuchaban su conversación. Breslin sintió que la tensión iba en aumento, pero decidió no dejarse provocar. «Gracias por su preocupación, señorita Crawford», sonrió fríamente. «Pero me siento muy cómoda en cualquier compañía». «¿Y usted?» Helen se acercó un paso más. «Me parece que está usted fuera de lugar aquí. Toda esta gente de éxito, sus ambiciones,
sus logros. ¿Y tú? Una pequeña tienda, una casa modesta, sin perspectivas, miró a Noel. No me extraña que algunos busquen una sociedad más honorable. Se hizo el silencio en la terraza. Todas las miradas estaban fijas en ellos tres. Noel permanecía con la cabeza gacha, claramente inseguro de qué decir o hacer. Helen, por favor, murmuró al fin. No vamos a... ¿Qué? Alzó la voz. ¿Decir la verdad? ¿Lo de que te mereces algo mejor? ¿Que nunca tendrás éxito con ella? ¿Que te está hundiendo? Braylon sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero se contuvo. No quería darles el placer de verla llorar. Creo que deberíamos irnos, dijo con firmeza, cogiendo la mano de Noel. Pero Helen no cedió. Enrojecida por la bebida, se volvió hacia los demás invitados. ¿Ven? Ni siquiera sabe defenderse. Solo quiere huir, esconderse en su patético mundo. Señorita Crawford, intervino el profesor Wilson. Creo que debería... No, hacerlo saber a todo el mundo, le interrumpió Helen. Que todo el mundo sepa que no es más que una mendiga, una florista de pueblo que, por algún milagro, había conseguido un hombre como Noel. Agitó bruscamente la mano, y el contenido de su vaso se derramó sobre el vestido esmeralda de Braylon. El líquido oscuro se extendió por la tela, absorbiéndola al instante y dejando antiestéticas manchas. Los invitados se quedaron boquiabiertos. Algunos corrieron hacia Braylon con servilletas. Otros se dieron la vuelta, fingiendo que no había pasado nada. La anfitriona, Evelyn, apareció de la nada y susurró algo al oído de Helen, claramente intentando apartarla. Braylon se quedó helada de asombro y humillación. Su precioso vestido estaba irremediablemente estropeado. Pero lo que más le dolió fue la reacción de Noel. En lugar de defender a su mujer, se apartó, evitando mirarla a los ojos, claramente avergonzado y... avergonzado. Avergonzado. No por Helen y su comportamiento, sino por la presencia de Braylon, que de repente se había convertido en un problema para su carrera. Braylon, yo... empezó, pero ella levantó una mano para detenerlo. No, dijo en voz baja. Solo... no. Con esas palabras se dio la vuelta, y cuadrando los hombros, caminó entre la multitud de invitados, sintiendo sus ojos clavados en ella, compasivos, curiosos, regodeándose. Nadie intentó detenerla, ni siquiera Noel la siguió. En el vestíbulo cogió su abrigo y salió sin mirar atrás. El aire de la noche era fresco, pero Braylon no lo notó. Un huracán de emociones se desató en su interior. Dolor, rabia, humillación, pero extrañamente también alivio. Era como si algo que se había estado acumulando en su interior durante mucho tiempo, por fin hubiera estallado. No sabía a dónde iba, solo caminaba por las tranquilas calles de Manassas, tratando de ordenar sus pensamientos. Parecía que su matrimonio se había roto, no solo por la infidelidad de Noel, sino por su cobardía, su incapacidad para ponerse de su lado en un momento de necesidad. Al detenerse en un pequeño parque, Braylon sacó su teléfono. No quería volver a casa, ni esta noche ni con Noel. Necesitaba a alguien en quien confiar, alguien que la escuchara sin juzgarla. De repente se dio cuenta de que solo conocía a una persona así en Manassas. Con dedos temblorosos, marcó el número de su padre. El teléfono sonó durante largo rato. Estaba a punto de apagarlo cuando por fin oyó la voz de su padre. «Braylon, ¿pasa algo?». Respiró hondo, tratando de ordenar sus pensamientos. Se le saltaron las lágrimas, pero se contuvo para no echarse a llorar en plena calle. «Papá», dijo en voz baja. «¿Sigues en Manassas?». «Sí, claro que sí», sonaba preocupado. «¿Dónde estás? ¿Ha ocurrido algo?». «Ya», tartamudeó Braylon. «¿Cómo le explico todo lo que ha pasado? ¿Cómo hablarle de mi humillación, de la traición de su marido? Podríamos vernos». «Ahora». «Por supuesto», respondió Richmond sin vacilar. «¿Dónde está usted?». Braylon miró a su alrededor. Estaba en la entrada del Parque de la Libertad, no lejos del centro de la ciudad. En Liberty Park, en la entrada principal. «Espera ahí, llegaré en 10 minutos». Desconectó y Braylon se sentó en el banco más cercano. Se quedó mirando el vestido estropeado y pensó en lo extraño que había resultado todo. No hacía mucho que no se imaginaba volver a hablar con su padre,
y ahora era la única persona a la que podía recurrir en momentos de necesidad. Exactamente 10 minutos después, un Mercedes negro se detuvo en el parque. Richmond Pierce salió del coche y caminó a paso ligero hacia su hija. Cuando la vio, pálida, con los ojos enrojecidos y un vestido con manchas oscuras, se detuvo con una expresión de auténtica preocupación en el rostro. Bri Lane se sentó junto a ella en el banco. Sí, Bri, ¿qué ha ocurrido? De repente, todos los muros que había construido a lo largo de los años se derrumbaron. Las lágrimas brotaron a raudales, y temblando, empezó a hablarle de Noel y Helen, del enfriamiento gradual de su relación, de la fiesta de esta noche y de la humillación pública, de la incapacidad de su marido para defenderla. Richmond escuchó en silencio, sin interrumpir, solo apretando de vez en cuando los puños, hasta que se le pusieron blancos los nudillos. Cuando Brilane hubo terminado su farragosa historia, le pasó el brazo por los hombros con suavidad, el primer gesto de ese tipo en años. «Vamos al hotel», dijo en voz baja. «Tienes que cambiarte y tomar algo caliente». Braylon asintió, demasiado agotada para discutir. Caminaron hasta el coche en silencio, y en todo el trayecto hasta el gran hotel, no dijeron ni una palabra. En la habitación de su padre, una espaciosa suite con salón y dormitorio, Richmond fue directamente al teléfono. «Ahora podrías traer té, sándwiches y...» Miró a su hija. «¿Tiene un botiquín de primeros auxilios para las manchas?» «Por supuesto, señor», se oyó la voz de la recepcionista. «Lo organizaremos enseguida». Después de colgar, Richmond se volvió hacia Braylon. «Hay una bata en el cuarto de baño. Ve a ducharte o intentaré salvar tu vestido». Braylon sonrió débilmente. «No creo que se pueda salvar. Era coñac o whisky, y esas manchas son casi imposibles de quitar». «Lo intentaremos», dijo su padre con insistencia. «Y si no funciona, compraremos una nueva. 10 nuevo, si quieres». La ducha caliente ayudó a Braylon a recobrar el sentido. De pie bajo los chorros de agua, se quitó de la piel no solo el olor a alcohol, sino también todo el dolor y la humillación de la noche. Cuando salió del cuarto de baño con una suave bata blanca, ya había té y un plato de bocadillos esperándola en el salón. Richmond se sentó junto a la ventana, contemplando la ciudad nocturna. Cuando oyó los pasos de su hija, se dio la vuelta. «¿Te encuentras mejor?» «Sí, gracias». Braylon se sentó en la silla de enfrente. «Siento todo el asunto. No debería haberte arrastrado a mis problemas». «Eres mi hija», respondió Richmond con sencillez. «Tus problemas son mis problemas. Siempre lo han sido, aunque no siempre me he dado cuenta». Le sirvió té y le acercó el plato de sándwiches. «Come. Pareces agotada». Braylon cogió obedientemente el bocadillo, pero no tenía apetito. Sorbió su té, caliente, fuerte, con limón, tal como le gustaba cuando era niña. Era un milagro que su padre se acordara de aquella cosita. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Richmond tras una pausa. Braylon se encogió de hombros. «No lo sé. Volver a casa, recoger mis cosas, empezar de nuevo, otra vez». «Podrías quedarte aquí», sugirió padre. «Hay muchas habitaciones disponibles». «Gracias, pero...», negó con la cabeza. «Necesito pensar. Todo ha sucedido muy deprisa». Richmond asintió, comprendiendo sus dudas. Después de un momento de silencio, preguntó: «¿Cómo se llama esa mujer?» «¿La que te echó vino encima?» «Helen Crawford», respondió Braylon. «Trabaja en Allen Capital, una empresa de inversiones local. Asesora financiera». Richmond frunció el ceño. «Allen Capital. Interesante». Sacó el teléfono y marcó rápidamente un mensaje. «Lo siento, un momento». Braylon observó en silencio cómo su padre buscaba algo en el teléfono, con el rostro concentrado, con esa determinación especial que ella recordaba bien de su infancia. Era el aspecto que tenía cuando se preparaba para un asunto importante o estaba a punto de resolver un problema complejo. «¿Estás tramando algo?». No era una pregunta, sino una afirmación. Richmond levantó la vista. «Dime, Braylon, ¿esta fiesta sigue en pie?» «Supongo que sí». Se encogió de hombros. «No eran más que las 9 cuando me fui». «¿Por qué? ¿Y dónde se celebra exactamente?» «En casa de Lawrence Higgins, en el número 23 de Oak Street». Braylon miró a su padre con suspicacia. «¿Por qué quieres saberlo?» Richmond colgó el teléfono y se sentó junto a su hija. «Escucha, no haré nada que no quieras que haga. Pero esa mujer te humilló públicamente. Tu marido no te defendió.
Toda esa gente vio cómo te trataban y nadie intervino. Creo que deberían averiguar exactamente a quién permitieron insultar. Breland sintió que el corazón empezaba a latirle más deprisa. ¿Quieres ir allí? ¿Ahora mismo? Si no te importa, Richmond la miró detenidamente. Pero depende de ti. Breland se lo pensó. Una parte de ella quería olvidar aquella terrible noche, esconderse de todo el mundo. Pero la otra parte, la que había heredado el orgullo y la determinación de su padre, quería justicia. ¿Qué vas a decirles?, preguntó. La verdad, respondió Richmond con sencillez, que Bryling Harper es en realidad Bryling Pierce, mi hija y heredera, y que las personas que la han insultado responderán por ello. Bryling se mordió el labio. Durante 8 años había ocultado sus orígenes, ansiosa por demostrar que podía construirse una vida sin el dinero y las conexiones de su padre. Ahora estaba a punto de tacharlo todo con una sola decisión. Pero tal vez había llegado el momento de enfrentarse a la verdad. Nunca dejaría de ser hija de Richmond Pierce, por mucho que intentara huir de ello. De acuerdo, dijo al fin, pero no tengo nada que ponerme. Richmond sonrió por primera vez aquella noche. Eso no es problema, deme media hora. Exactamente 30 minutos después, llamaron a la puerta de la habitación. Una joven estaba en el umbral, cargada con grandes bolsas de las boutiques locales. Nakorí. Señor Pierce, tal como me pidió, dijo entregándole las bolsas. Son de su talla. Gracias, Jennifer. Le dio Richmond una generosa propina. Ha sido usted de gran ayuda. Cuando la puerta se cerró, le entregó las bolsas a Breland. Espero que te guste. Recuerdo que siempre tuviste muy buen gusto. Era un vestido azul marino de lana fina, elegante, discreto, pero de un estilo impecable. Venía con zapatos, un bolso de mano e incluso un conjunto de ropa interior con etiquetas. Todo era de la talla perfecta. ¿Cómo? Empezó Breland, sorprendida por el detalle. Tengo una ayudante excelente, sonrió Richmond, y le pedí que eligiera algo de tu estilo, tal como yo lo recuerdo. Breland fue a cambiarse, aún sin creerse que realmente fuera a volver a la fiesta con su padre. Pero cuando se miró al espejo con su nuevo vestido, algo cambió en su mirada. Atrás había quedado la incertidumbre. Ahora había determinación. Enderezó los hombros y se dirigió a su padre. «Estás preciosa», asintió Richmond con aprobación. «¿Estás lista?» «Preparada», dijo ella, sintiéndose extrañamente tranquila. Tardaron solo 15 minutos en llegar a casa de los Higgins. Todo ese tiempo, Breland y Richmond estuvieron en silencio, cada uno absorto en sus propios pensamientos. Cuando llegaron, todavía había muchos coches en la entrada. La fiesta estaba en su apogeo. «¿Estáis seguros?», preguntó Richmond antes de salir del coche. Breland respiró hondo. «Sí, es hora de dejar de correr». Salieron del coche y se dirigieron hacia la casa. Richmond iba vestido con un traje oscuro inmaculado. Ni siquiera se había molestado en cambiarse en el hotel, como si siempre estuviera listo para las reuniones importantes. Breland se sintió extrañamente confiada a su alrededor, como si parte de su fuerza y determinación se transmitieran a ella. Abrió la puerta el mismo Lawrence Higgins, pero se sorprendió al ver a Breland con un vestido nuevo y con un hombre extraño. «¿La señora Harper?», cambió la mirada de ella a Richmond. «Pensé que se había ido». «He vuelto», contestó Breland con calma. «Permíteme que te presente a mi padre, Richmond Pierce». Lawrence palideció, reconociendo obviamente el nombre. «¿Richmond Pierce? ¿El mismo?» «Sí, el mismo». Richmond le tendió la mano. «Encantado de conocerle, señor Higgins. Tiene usted una casa preciosa». Lawrence le estrechó la mano, todavía en estado de shock. «Es un honor. No sabía que usted...» «Que Breland...» vaciló sin saber cómo terminar la frase. «Mi hija prefiere la modestia», dijo Richmond con calma. «Un rasgo que siempre he apreciado en ella. ¿Podemos pasar?» «Por supuesto». Lawrence abrió más la puerta. «Por favor». Cuando entraron en el salón, la conversación se apagó por un momento. Todas las miradas se volvieron hacia la extraña pareja. Breland, que había salido hacía una hora llorando y con el vestido estropeado, y el hombre alto y canoso que estaba a su lado, irradiando autoridad y confianza. La primera en fijarse en ellos fue Evelyn Higgins. Se apresuró hacia ellos, sonriendo tensa. «Breland, has vuelto. Estábamos tan preocupados». Su mirada se desvió hacia Richmond.
Y este es mi padre, Richmond Pierce, presentó Braylon, viendo cómo cambiaba la expresión de la cara de la casera. ¿Richmond Pierce? Repitió Evelyn, con voz temblorosa. ¿El mismo? Sí, el mismo, confirmó Richmond, con una sonrisa cortés. ¿Y usted debe de ser la señora Higgins? Encantador recibimiento. La noticia empezaba a extenderse por la sala. La gente cuchicheaba, lanzaba miradas en su dirección. Braylon se fijó en que algunos de los invitados sacaban sus teléfonos, al parecer para consultar información o hacer fotos. Ya, nosotros... Era evidente que Evelyn no sabía qué decir. Es un honor. Si hubiéramos sabido que venían, fue una decisión espontánea. La interrumpió Richmond. Mi hija me habló de su fiesta y pensé que sería una gran oportunidad para conocer a la comunidad local. Al fin y al cabo, tengo pensado invertir mucho en Manassas. Los ojos de Evelyn se iluminaron al oír la palabra invertir y empezó a presentar a Richmond a los invitados con renovado entusiasmo. Señoras y señores, permítanme presentarles a Richmond Pierce, un conocido hombre de negocios e inversor, y según parece, el padre de nuestra querida Braylon. Un murmullo excitado recorrió la sala. La gente que hacía una hora había mirado a Braylon con desdén o lástima, ahora la miraba con incredulidad y sorpresa. Braylon divisó a Noel, de pie en un rincón de la sala con un vaso de whisky, pálido como una sábana. Sus miradas se cruzaron y ella vio en los ojos de Noel una mezcla de sorpresa, confusión y... ¿miedo? Hizo un movimiento como si quisiera acercarse, pero se quedó donde estaba, indeciso. Y entonces vio a Helen. La asesora financiera ya no parecía tan segura de sí misma. Jugueteaba nerviosamente con su collar, claramente consciente de que había cometido un gran error al insultar públicamente a la hija de uno de los empresarios más poderosos del país. Richmond, al notar la dirección de la mirada de su hija, preguntó en voz baja, ¿es ella? Braylon asintió, y su padre, tras disculparse con Evelyn, se dirigió directamente hacia Helen. Braylon lo siguió, sintiendo que el corazón le latía con fuerza. La señorita Crawford, supongo. Richmond se detuvo frente a Helen con voz tranquila pero fría. Helen se puso pálida. Sí, soy yo. ¿Y usted es? Richmond Pierce, padre Braylon, le dirigió una mirada de evaluación. He oído que ha tenido una conversación interesante con mi hija esta tarde. Una pequeña multitud se había congregado a su alrededor. Todos querían oír lo que el famoso hombre de negocios tenía que decir. Helen tragó saliva con nerviosismo. Señor Pierce, ha sido un malentendido. No sabía que Braylon era su hija. ¿Acaso importa? Richmond enarcó una ceja. ¿Se supone que la forma de tratar a la gente depende de su pedigrí o de su cuenta bancaria? Helen se sonrojó, incapaz de encontrar las palabras para responder. Alguien entre la multitud rió por lo bajo. Sin embargo, continuó Richmond, no estoy aquí para dar lecciones de moralidad. Estoy aquí para proteger los intereses de mi hija y mi reputación. Verá, señorita Crawford, cuando usted insulta públicamente a un miembro de la familia Pierce, se convierte en mi problema. Hizo una pausa, sacando su teléfono. Por cierto, usted trabaja en Allen Capital, ¿verdad? Es una coincidencia interesante. Estuve hablando con George Allen la semana pasada. Un viejo amigo. Fuimos juntos a Harvard. Helen se puso aún más pálida. ¿Conoce al señor Allen? Por supuesto, sonrió Richmond, pero sus ojos permanecieron fríos. Tenemos muchos intereses empresariales en común. De hecho, tengo previsto reunirme con él mañana para hablar de las oportunidades de inversión en sus nuevos proyectos. También hablaremos de las normas de ética profesional de su empresa. Helen parecía a punto de desmayarse. Señor Pierce, por favor, Sabe, la interrumpió Richmond, dirigiéndose ahora a la concurrencia. Siempre he creído que las empresas con las que hago negocios deben compartir mis valores. El respeto a las personas es uno de ellos, y aconsejo a mis muchos socios que elijan a sus contrapartes con el mismo cuidado. Espero que te des cuenta de que tus acciones de hoy pueden tener consecuencias de gran alcance, no solo para ti personalmente, sino también para tu empresa. Se hizo un silencio sepulcral en la sala. Todos los presentes se dieron cuenta de que acababan de presenciar una ejecución pública. La carrera de Helen Crawford en el sector financiero probablemente había terminado en ese momento. Richmond, como si hubiera perdido interés por Helen,
Se volvió hacia Braylin. Creo que deberíamos irnos, hija. Mañana tenemos un gran día. Braylin asintió, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Satisfacción por la justicia que se había hecho, pero también algo parecido a la lástima por Helen, que permanecía congelada como una estatua. Iban a salir cuando Noel les cerró el paso. Braylin, empezó con voz temblorosa. No sabía. ¿Por qué nunca dijiste? Ahora no, Noel, respondió ella en voz baja. Hablaremos más tarde, pero te debo una explicación. Dio un paso hacia ella, pero Richmond se interpuso entre ambos. Mi hija ha dicho que ahora no. Su voz era tranquila, pero había acero en ella. Te sugiero que respetes sus deseos, al menos por ahora. Noel dio un paso atrás y salieron de la casa sin obstáculos. Lawrence y Evelyn los acompañaron hasta la puerta. Entre disculpas y garantías de que no lo sabían, de que no lo entendían, y de lo contentos que estaban de que Richmond los hubiera honrado con su presencia. Fue una vez dentro del coche cuando Braylin pudo por fin exhalar. La tensión que la había sostenido todo este tiempo se había disipado y se sentía vacía. ¿Te encuentras bien?, preguntó su padre, mirándola atentamente. No lo sé, respondió Braylin con sinceridad. No estoy segura de que fuera la decisión correcta. ¿Por qué no? Richmond arrancó el coche pero no se movió. Porque hizo una pausa, buscando las palabras. Porque ahora todo será diferente. Me tratarán de otra manera. No porque sea algo, sino porque soy la hija de Richmond Pierce. Padre asintió pensativo. Ya veo. Pero, ¿no era ese el problema al principio? Te juzgaban por fuera. Tu modesto negocio, tu falta de contactos. Ahora te juzgarán por otros atributos externos. La cuestión es, Braylin, que algunas personas siempre juzgarán a otras por criterios superficiales. Es importante no dejar que determinen tu valía. Braylin reflexionó sobre sus palabras. Había algo de verdad en ellas. Había huido de una etiqueta para recibir otra. Quizá la verdadera libertad consista en ignorar las etiquetas por completo. ¿Y ahora qué?, se preguntó. ¿De verdad vas a conocer a George Allen? Richmond sonrió. Por supuesto. Le conozco, aunque no éramos amigos íntimos en Harvard, pero nos hemos cruzado en varios actos empresariales, y Pierce Technologies tiene proyectos conjuntos con algunas de sus empresas. Creo que le interesaría conocer el comportamiento de su empleada. Podrías arruinarle la carrera, dijo Braylin en voz baja. Podría, asintió Richmond, pero no necesariamente. Le haré saber que las acciones tienen consecuencias, sobre todo cuando trabajas en un campo en el que la reputación lo es todo. Arrancó el coche y se detuvo en la entrada. ¿A dónde te llevo? ¿A un hotel o...? A casa, dijo Braylin con firmeza. Tengo que hablar con Noel. Richmond asintió. Lo que tú digas, pero si algo sale mal, llámame cuando quieras. Estaré en el hotel al menos una semana más. Condujeron en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Braylin pensó en cómo había cambiado su vida en una noche. Por la mañana había sido solo Braylin Harper, la dueña de una floristería y la esposa de un profesor de literatura. Ahora volvía a ser Braylin Pierce, la hija y heredera de uno de los empresarios más poderosos del país. Cuando llegaron a su casa, Richmond paró el coche y se dirigió a su hija. Decidas lo que decidas, te apoyaré, sin presiones ni condiciones, que sepas que estoy a tu lado. Por primera vez en años, Braylin sintió que aquellas palabras eran sinceras. ¿Había cambiado realmente su padre? ¿O tal vez era que por fin veía algo en él que no había notado antes? Gracias, papá. Se inclinó hacia él y lo besó en la mejilla. Por todo. Salió del coche, saludó a su padre con la mano y se dirigió a la casa, preparada para la conversación que podría cambiar toda su vida. La casa recibió a Braylin con silencio. Noel aún no había vuelto de la fiesta, y eso le dio tiempo para ordenar sus pensamientos. Subió al dormitorio y sacó la maleta, no para marcharse de inmediato, sino para prepararse para la conversación que se avecinaba. Mientras doblaba la ropa, Braylin reflexionó sobre lo rápido que se había desmoronado lo que había construido a lo largo de los años. Su matrimonio, su vida independiente cuidadosamente construida, todo pendía ahora de un hilo. Y al mismo tiempo se sintió extrañamente aliviada, como si por fin se hubiera desprendido de la pesada carga que suponía fingir. El sonido de la puerta al abrirse interrumpió sus cavilaciones.
Unos pasos apresurados en la escalera, y Noel apareció en la puerta del dormitorio, despeinado, con los ojos enrojecidos y la corbata aflojada. «Brilén», dijo al ver la maleta a medio deshacer. «¿Qué estás haciendo?» «¿Qué parece que estoy haciendo?», respondió ella con calma mientras seguía guardando las cosas. «Por favor, no hagas esto», entró Noel en la habitación. «Tenemos que hablar. Las cosas no son lo que parecen». Breslin se enderezó y miró a su marido. El hombre que había amado durante 5 años. El hombre que la había traicionado. ¿Lo había hecho? ¿Cómo es realmente, Noel? ¿No te acostaste con Helen Crawford? ¿No me mentiste durante meses? ¿No te mantuviste al margen mientras ella me humillaba públicamente? Noel bajó la cabeza. No puedo negarlo, pero tampoco has sido sincero conmigo. Todo este tiempo has estado ocultando quién eres en realidad. Brilén sonrió amargamente. ¿Y esa es tu excusa? ¿No te hablé de mi familia y decidiste engañarme? No, claro que no. Noel se pasó la mano por el pelo. Pero tienes que admitir que es información importante. Tu padre es multimillonario, uno de los hombres más poderosos del país. Y tú te presentaste ante mí como una chica corriente que quiere abrir una floristería. Soy una chica corriente que quiere abrir una floristería, respondió Breslin en voz baja. Que mi padre sea rico no define quién soy. Pero podrías habérmelo dicho. Había resentimiento en la voz de Noel. Todo este tiempo hemos estado viviendo modestamente, ahorrando dinero, he estado haciendo horas extra en la universidad. Podrías haberle pedido dinero a tu padre. Cuando Breslin miró a su marido, todo quedó muy claro. No se trataba de engaño, se trataba de dinero, siempre fue por dinero. ¿Es eso lo que te preocupa?, preguntó ella. ¿Que no utilicé el dinero de mi padre para proporcionarnos una vida más cómoda? No, no solo eso. Noel dio un paso hacia ella. Pero tienes que admitir que era una parte importante de tu vida que no compartías conmigo. Construimos una relación basada en la confianza, pero tú no confiaste en mí lo suficiente como para contarme la verdad. Breslin negó con la cabeza. ¿Hablas de confianza? ¿Después de salir con Helen a mis espaldas durante meses? Fue un error. Noel se hundió en el borde de la cama. Estaba confuso. Helen llegó a mi vida en un momento difícil. Sentía que mi carrera estaba en un callejón sin salida, que nunca alcanzaría el éxito con el que soñaba. Y ella era segura, ambiciosa, con conexiones en el mundo de los negocios. Y te hacía sentir importante, terminó Breslin por él. No como tu humilde esposa florista. Noel no contestó, y aquel silencio fue más elocuente que cualquier palabra. Y ahora que sabes quién es mi padre, ¿te acuerdas de repente de lo mucho que me quieres?, preguntó Breslin con amargura. No, no es eso, la miró Noel. Siempre te he querido. Es solo que cedí a la debilidad, y ahora me doy cuenta del terrible error que cometí. Breslin siguió guardando sus cosas en silencio. Ya no sentía rabia ni dolor, solo cansancio y frustración. Por favor, dame otra oportunidad. Noel se levantó y se acercó a ella. Puedo arreglarlo. Podemos empezar de nuevo. ¿Borrón y cuenta nueva? Breslin lo miró a los ojos. ¿Como si nunca hubiera pasado nada? Sí, asintió esperanzado. Romperé toda relación con Helen. Lo juro, nunca más. ¿Y si mi padre no hubiera sido Richmond Pierce?, le interrumpió Breslin. Si en realidad no hubiera sido más que una florista sin una familia rica, ¿habría pedido una segunda oportunidad así? Noel guardó silencio, y en aquella pausa Breslin oyó la respuesta con más claridad que si la hubiera pronunciado en voz alta. Eso es todo lo que hay que saber, dijo en voz baja, cerrando la maleta. Reservaré una habitación en el hotel. Recogeré el resto de mis cosas más tarde. Breslin, por favor. Noel la agarró del brazo. No te vayas. Te quiero. No, no te vayas. La soltó con suavidad pero con firmeza. Amas la idea de lo que yo podría ser para tu carrera, para tu estatus. Pero eso no es amor, Noel. Recogió su maleta y se dirigió a la puerta. En el umbral se detuvo y, sin volverse, dijo: «Me pondré en contacto contigo a través de un abogado sobre el divorcio». Lo último que oyó al salir de casa fue el ruido de un cristal al romperse contra la pared. A la mañana siguiente, Breslin se despertó en la habitación del hotel con una extraña sensación de libertad. Su teléfono mostraba 3 llamadas perdidas de Noel y una de un número desconocido. Las ignoró todas y bajó a desayunar al restaurante del hotel. De vuelta a su habitación, se encontró con Helen Crawford en el vestíbulo.
La asesora financiera tenía un aspecto muy diferente al de la fiesta. Su estricto traje de negocios había sido sustituido por un modesto vestido, su impecable estilo por una sencilla coleta y su mirada confiada por la expresión perseguida de un animal cazado. Braylon comenzó jugueteando nerviosamente con la correa de su bolso. ¿Puedo hablar contigo? Por favor. Braylon dudó. Una parte de ella quería pasar de largo, pero otra, la que siempre trataba de entender los motivos de la gente, sentía curiosidad. 5 minutos, señaló con la cabeza el bar del vestíbulo. Se sentaron en la mesa del fondo. Helen pidió un café, pero no llegó a tocarlo. He venido a disculparme, comenzó sin levantar la vista. Lo que hice en la fiesta fue imperdonable. Estaba borracha, alterada, pero eso no es excusa. ¿Por qué has venido ahora? Me preguntó Brilene sin rodeos. ¿Por qué has descubierto quién es mi padre? Helen bajó la mirada. No voy a mentir. Sí, en parte es por eso, pero también porque todo se está desmoronando. Mi carrera está en peligro. 3 de mis mayores clientes ya han cancelado mis servicios. Y ayer, George Allen me llamó personalmente. ¿Y esperas que hable bien de ti? Brilene cruzó los brazos sobre el pecho. Soy consciente de que no merezco tu ayuda. Helen la miró por fin a los ojos. Pero lo que te pido no es perdón, sino piedad. Este trabajo es todo lo que tengo. Braylon miró fijamente a la mujer que tenía delante. Vio miedo, desesperación, pero también cálculo. Helen no había venido porque estuviera realmente arrepentida, sino porque temía por su futuro. «Sabes, Helen», dijo lentamente, «no me vengaré de ti, pero tampoco te ayudaré. Lo que ocurra con tu carrera es el resultado de tus propias acciones. A veces tenemos que pagar por nuestros errores». Helen apretó los labios, conteniendo claramente las lágrimas. «Al menos, gracias por eso». Se levantó para irse, pero Braylon la detuvo. «Y Helen, quizá esta sea una oportunidad para replantearte tus prioridades, para pensar en lo que es realmente importante en la vida». Helen asintió y salió rápidamente del bar sin mirar atrás. Esa misma noche, Braylon se reunió con su padre en la habitación del hotel. Richmond escuchó su decisión de divorciarse y le ofreció su ayuda, pero no presionó ni aconsejó. «Apoyaré cualquier decisión que tomes», dijo. «Y si necesitas tiempo para pensarlo, tómatelo». «Gracias, papá». Braylon sintió que podía confiar en su padre por primera vez en años. En las semanas siguientes, su vida cambió radicalmente. Contrató a un abogado para el proceso de divorcio, encontró un pequeño piso cerca de su tienda y se sumergió en su trabajo. Noel intentó ponerse en contacto con ella varias veces, dejándole mensajes e incluso acudiendo a la tienda, pero Braylon se mantuvo inflexible. Comprendió que su repentino interés por la reconciliación no se debía al amor, sino a la constatación de las oportunidades perdidas. «Si me quisieras de verdad», le había dicho la última vez que se vieron, «me habrías protegido en aquella fiesta. Pero preferiste tu reputación a tu mujer. Nunca lo olvidaré». Noel se marchó, dándose cuenta de que había perdido algo mucho más valioso que el acceso a la fortuna de los Pierce. Había perdido a una mujer que le quería de verdad, a pesar de todos sus defectos. Y Helen Crawford tuvo que abandonar Manassas. Después de que George Allen viniera personalmente a la ciudad y le diera una charla de ética profesional, le ofrecieron un traslado a una pequeña sucursal en Idaho o el despido. Eligió la primera opción, pero todo el mundo se dio cuenta de que su carrera en las finanzas había terminado. Una mañana, mientras Braylon arreglaba rosas frescas en la ventana, el timbre de la puerta anunció una visita. Al girarse, vio a su padre. «Buenos días», sonrió Richmond. «Tengo una propuesta de negocios». Le habló de su idea de incluir un jardín botánico en el proyecto del parque tecnológico y sugirió que Braylon se convirtiera en asesora del proyecto. «Te ofrezco una colaboración empresarial», recalcó. «No porque seas mi hija, sino porque eres una experta en tu campo». Braylon se lo pensó un momento. Antes había rechazado todo el dinero de su padre para demostrar su independencia, pero ahora se daba cuenta de que aceptar ayuda no significaba perderse a sí misma, sobre todo si se la ofrecían como colaboración y no como caridad. «Lo acepto», dice, «siempre que tenga total libertad creativa». «Por supuesto», asintió Richmond, «no voy a interferir en tu trabajo». Y así empezó un nuevo capítulo en la vida de Braylon. Su floristería se convirtió en un estudio de floristería y paisajismo,
y el proyecto del Jardín Botánico del Parque Tecnológico pasó a ser su principal reto profesional. Su divorcio de Noel fue rápido y sin escándalos. No impugnó sus condiciones, consciente de que ya había perdido todo lo que realmente le importaba. En la ciudad corría el rumor de que su carrera universitaria también se había ido al garete. Lawrence Higgins, deseoso de ganarse el favor de Richmond Pierce, había hecho todo lo posible por complicarle la vida al hombre que había herido a su hija. 6 meses después de aquella fatídica fiesta, Bry Lane se encontraba en el emplazamiento del futuro jardín botánico, discutiendo con los arquitectos paisajistas la ubicación de plantas raras. Richmond, que la observaba desde la distancia, se sintió orgulloso al comprobar lo segura y profesional que se mostraba. «Tenías razón», le dijo cuando almorzaron más tarde. «Empezar de nuevo es a veces la mejor solución». Breslin sonrió, pensando en el extraño giro del destino. La humillación de la fiesta, que había parecido el final de todo, había sido en realidad el comienzo de una vida nueva y mejor, sin falsedades, sin fingimientos, con apoyo y aliento de verdad. Y en algún lugar lejano, en un pueblecito de Idaho, Helen Crawford extendía papeles en una diminuta oficina de una compañía de seguros, arrepintiéndose amargamente del orgullo y la ambición que habían arruinado su carrera. Y Noel Harper estaba sentado en un piso vacío, releyendo viejas cartas a Breslin, dándose cuenta de que había perdido lo más preciado que tenía en pos de un estatus y un éxito fantasmales.